Muy buenas a todos y sed bienvenidos a un nuevo vídeo para hablar sobre reglas. En esta ocasión repasaremos la fase de magia. Será un vídeo muy corto comparado con el anterior sobre todo, pero encontraremos cosas muy interesantes a tener en cuenta para jugar bien nuestras partidas. Recordar antes de empezar que en esta serie de vídeos no me dedico a comentar todas las reglas del reglamento, sino que me centro simplemente en aquellas más importantes o que suelen generar más duda. Para empezar voy a hacer un recordatorio, y es que en sexta edición los dados de energía se compartían entre todos los hechiceros del ejército, a diferencia de séptima edición, no os confundáis con ella, en la que cada hechicero podía utilizar los dados que generaba y únicamente compartían los dados que generaba el propio ejército. Básicamente es como Goku cuando iba a lanzar la bola de Genki, que cargaba ahí toda la energía y se la pedía a todos sus amigos para lanzársela contra sus enemigos. Pues más o menos en sexta edición puedes hacer lo mismo. Puedes tener un mago de nivel 4 que, utilizando sus dados y pidiendo los dados de energía generados a sus compañeros, pueda lanzar un hechizo poderoso como Cometa de Casandora con 5 dados cuando él mismo haya lanzado hechizos anteriormente. Bueno, por un lado, si tú tienes un hechicero que está huyendo, no vas a poder ni generar dados de energía, ni dados de dispersión, y sobre todo, no vas a poder utilizar sus objetos mágicos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un pergamino de dispersión y estás en la fase de magia enemiga y tu hechicero está huyendo, pues no tienes pergamino de dispersión básicamente. Es una cosa muy a tener en cuenta a la hora de huir con tus hechiceros, tener en cuenta lo que puede doler la fase de magia posterior. Bien, los hechizos se generan tras elegir la zona de despliegue, pero antes de empezar a desplegar las miniaturas. Esto es algo muy común que no suele hacerse bien, yo el primero, y es que muchas veces me acuerdo de generar los hechizos cuando voy a desplegar el hechicero, cuando ya todo el ejército está desplegado y realmente, según el reglamento, los hechizos se tiran antes de desplegar siquiera la primera miniatura en el tablero del juego. Esto muchas veces, sobre todo si estás jugando una pachanga con tus amigos, es bastante indiferente, pero bueno, es algo muy a tener en cuenta de manera competitiva porque puede ser crucial para tener bien desplegado a tu hechicero. Los saberes no se eligen en la lista de ejército, se eligen al generar los hechizos. Bueno, esto es algo que yo no recordaba, si os soy sincero, pero sobre todo por culpa de utilizar el Army Builder. ¿Por qué? Pues porque, como os pongo aquí, normalmente cuando tú haces una lista de ejército, te da la opción de poner qué saber vas a usar, sobre todo para tener listado en la propia lista de ejército los hechizos. Bien, pues que no os lleve a error. No hace falta que al hacer vuestra lista de ejército indiquéis qué saber vais a usar, porque lo vais a poder elegir antes de desplegar las miniaturas, como os he explicado antes. Y por otro lado, si ambos jugadores cuentan con hechiceros, se tira un dado quien genera los hechizos en primer lugar, empezando por los hechiceros de nivel más elevado. Esto, pues volvemos a lo de antes. Si estás jugando una pachanga con tus amigos, es bastante indiferente. Si estás jugando de manera competitiva, pues normalmente también suele ser algo bastante indiferente, salvo que lleves altos elfos. ¿Por qué? Porque los altos elfos, creo recordar, que es el único ejército que tiene magia defensiva. Porque tiene su saber, el saber de la alta magia, que cuenta con un hechizo, que es disipación de magia, que es gratuito, van a tener todos los hechiceros, que es para fastidiar la fase de energía rival, anulando los 5, los 6, los 4, dependiendo del nivel de lanzamiento que hagas a los hechiceros enemigos. Y luego tiene otro hechizo, que ahora se me ha ido el nombre de la cabeza, que lo que hace es que los hechiceros enemigos, cuando intentan dispersarte, cualquier doble sea una disfunción, y sobre todo que un hechicero a 60 centímetros, si no recuerdo mal, pues también haces que cualquier doble que consiga lanzar sus hechizos pues sea disfunción. Pues ya digo, este punto en sí de a ver quién tira primero sus hechizos, pues salvo que lleves altos elfos, te va a dar bastante igual. Pero ojo, que si llevas altos elfos, pues a lo mejor sí que te renta el cumplirlo a rajatabla. Vale. Al generar los hechizos, vuelve a tirar los resultados repetidos hasta obtener todos los resultados diferentes. Pues igual que séptima edición nos liaba con los dados que podían utilizar los hechiceros, octava edición nos lía a la hora de generar los hechizos, porque me estoy encontrando gente que se piensa que por obtener un doble puede elegir el hechizo que quiera, y no es así. En sexta y en séptima edición, pero bueno, aquí hablamos de sexta, cuando tú obtienes un doble, pues uno de esos dados lo vuelves a tirar hasta que tengas todos los resultados de la tirada diferentes. Los hechiceros que han fallado estupidez no pueden lanzar hechizos este turno. Bueno, esto es bastante simple. Ojo,
que sí que hay que tener en cuenta que si tú llevas un hechicero dentro de una unidad estúpida, pero que el hechicero realmente no tiene la regla estupidez, el hechicero fallará la estupidez con la unidad en lo que se refiere a mover, pero en la fase de magia podrá lanzar sus hechizos de manera normal. Es decir, esto solamente afecta a los hechiceros que propiamente tengan la regla estupidez en sus reglas especiales o la obtengan a lo largo de la partida de alguna manera seguramente dolorosa. La línea de visión no se ve obstruida por el hecho de estar trabado en combate. Un hechicero que no esté trabado peana con el enemigo podrá seguir teniendo línea de visión, aunque no podrá lanzar proyectiles mágicos. Bien, pues lo dicho, si tú tienes un hechicero en un combate, da igual que incluso aunque el combate sea por retaguardia y él esté en la fila delantera, no va a poder lanzar proyectiles mágicos. Pero ojo, que cualquier otro hechizo que requiera línea de visión, pero que no sea proyectil mágico, podrá trazar su línea de visión de manera normal, y como os he puesto aquí en este ejemplo, este hechicero que se encuentra en la esquina de la unidad, pues esta sería su línea de visión. Todo este triángulo que se formaría aquí, toda esta superficie, sería lo que vería. Si el hechicero estuviera aquí en medio, pues ya no vería, porque le obstaculizarían las miniaturas enemigas, salvo que por aquí hubiera un objetivo grande, en cuyo caso los objetivos grandes no quedan tapados por las miniaturas normales. Entiéndase normales, incluso un carro. Es decir, cualquier miniatura que no sea objetivo grande no tapa los objetivos grandes que tiene detrás. Únicamente los propios objetivos grandes que se tapan entre sí. Estos son apuntes de vídeos anteriores. Si en una misma tirada obtienes una fuerza irresistible y una disfunción mágica, es disfunción. Bien, pues esta duda la he visto muchas veces. Sacas en una tirada de 4 o 5 dados un doble 1 y un doble 6 y la gente se queda, ¿y ahora qué pasa? Pues pasa lo malo. Pasa que no es fuerza irresistible y te comes una disfunción mágica de la misma manera tanto al lanzar como al dispersar. Bueno, aquí vamos con una FAQ. ¿Puede una repetición de tirada evitar una disfunción mágica? Doble 1 al lanzar una fuerza irresistible, doble 6 al lanzar un hechizo. Bien, pues nos dice que a menos que se especifique en la descripción del objeto hechizo, una repetición de tirada no puede modificar ninguno de esos efectos tal y como se indica en el manual. Vale, aquí tenemos dos ejemplos de objetos que se saltan estas dos reglas. No sé por qué esto se me ha separado, todavía estaba junto, pero bueno. Es un poco peliagudo porque, por ejemplo, la voluntad de Finch te especifica que por lo que se puede llegar a lanzar un hechizo con fuerza irresistible o evitar una disfunción mágica, mientras que el bastón rugoso te dice que recuerda que debes volver a repetir todos los dados, ¿vale? Por lo que un resultado de disfunción mágica en el primer intento se ignora. ¿Vale? Aquí te especifica que el resultado de disfunción mágica se ignora, pero con las reglas en la mano no podrías conseguir una fuerza irresistible porque no te lo está indicando, a diferencia de aquí. Bueno, esto ya, ya digo, depende de lo que quieras aplicar a rajatabla el reglamento. A mí hay muchas cosas en la redacción de Games Workshop que me parece que se deberían haber esmerado más y sobre todo haber tenido un poquito más de criterio en común con todas las cosas. Pero bueno, también es lo que pasa por ir sacando los libros de ejército de manera escalonada en lugar de sacarlos directamente todos juntos. Para lanzar un hechizo con éxito se debe obtener un resultado mínimo de 3 en la tirada de dados, sin contar posibles modificadores. Vale, yo he intentado encontrar algún hechizo junto con algún hechicero que pueda tener un bonificador a la tirada y no he encontrado ninguno. Por eso os he puesto aquí la imagen esta de me sabe mal. La regla es esta, pero no os puedo poner ningún ejemplo en concreto. Pensaba que las hechiceras elfas oscuras podían lanzar algún hechizo a 3 o más, pero no. Y eso sería el ejemplo. Es decir, si tú tienes un hechizo que se lanza con 3 o más, que creo recordar que el Señor de las Bestias tiene 1, si hay un hechicero que tenga un +1 lanzar hechizos y obtiene un resultado de 2 en la tirada tirando un dado, pues el hechizo no saldría. Eso sería un ejemplo que os podría poner, pero no hay ningún hechicero que se me ocurra que tenga esa situación. Seguimos. No hay parciales al determinar las miniaturas afectadas por un hechizo mediante una plantilla, salvo que el propio hechizo especifique lo contrario. Aquí os he puesto la imagen que os puse en el primer vídeo hablando sobre reglas de las miniaturas parciales, que son la mayoría de miniaturas que se ven afectadas por un hechizo. Ya veis aquí, creo que eran 16 miniaturas parciales y 5 completamente bajo una plantilla redonda, en una unidad de infantería de tamaño humano. Y aquí este lanzallamas
que impacta solamente a 4 miniaturas cuando alrededor impacta también a, no sé, 11, 12, no sé, no me he parado a contarlas. Bueno, pues hechizos que utilicen plantilla, salvo que lo diga específicamente, los parciales no cuentan. ¿Eso qué quiere decir? Pues que prácticamente no va a haber miniaturas impactadas por un hechizo de plantilla. Ya digo, salvo que lo especifique el propio hechizo, entonces ahí sí que gana enteros, muchos. Bueno, no me puedo creer que hayan venido a cortar el césped justo ahora, así que si escucháis cortacésped de fondo, me sabe mal. Espero que el programa que utilizo lo atenúe lo máximo posible. Continuamos. Los hechizos con duración determinada no son acumulativos. Vale, pues un hechizo como el Señor de la Lluvia, que hace que una unidad enemiga tenga -1 a impactar durante toda la partida, si yo le lanzo otro Señor de la Lluvia con el mismo hechicero con otro, pues no tendrá un -2, un -3, etc. No, sigues tirando el hechizo sobre el mismo hechizo, con lo cual pues no acumula ningún efecto. Si un hechicero que tiene activo un hechizo que permanece en juego, dejará de estarlo si lanza un hechizo, incluso aunque sea otro, huya o muera. Ejemplo, un nigromante que lanza la maldición de los años, que es un hechizo que permanece en juego, pues en el momento en el que quiera lanzar para recuperar zombies o muera, el hechizo dejará de estar activo automáticamente. Vale, esto lo apunto aquí, aunque es una cosa bastante conocida, y es porque remarcar que, es decir, si tú lanzas un hechizo que permanece en juego, pero te siguen quedando dados de energía, mal hecho, porque deberías haberlo dejado para el final. Que si tú consigues lanzarlo, pero luego quieres tirar una danza macabra que no sea con el portahechizos que tienen los condes vampiro, pues no habrá tenido ningún sentido que tú hayas lanzado el hechizo que permanece en juego. Con lo cual, hechizos que permanecen en juego siempre ha de ser el último hechizo que lance el hechicero en cuestión. Los enanos y los reyes funerarios solo tienen sus dados de energía por ejército para dispersar hechizos que permanecen en juego. Esto también me ha generado dudas incluso ahora recientemente, sobre todo en el caso de los reyes funerarios. Por muchos sacerdotes que lleven los reyes funerarios o guerreros rúnicos que lleven los enanos, da igual. Para dispersar sobre todo hechizos que permanecen en juego en tu fase de magia vas a contar únicamente con 2 dados. Esto es un hándicap bastante importante porque, a diferencia de otros ejércitos que tienen bastante fácil a base de sacrificar su propia fase de magia, los enanos y los reyes funerarios pues van a pelo, para entendernos. Y eso te puede poner la partida bastante cuesta arriba con según qué hechizos. Por ejemplo, la maldición de los años que comentaba anteriormente. Si un personaje abandona una unidad que tiene un hechizo que permanece activo, dejará de sufrirlo. Pero si la unidad es destruida por completo quedando el personaje en solitario, se seguirá viendo afectado. Bien, aquí os he puesto un ejemplo de estos eslizones que les ha tirado el nigromante anterior la maldición de los años, y el hechicero, bueno, el chamán les ha dicho: hasta luego, Mari Carmen, yo me voy de aquí, el hechizo os lo coméis vosotros. Pero ojo, que los eslizones tienen resistencia a 2 y la maldición de los años precisamente les puede hacer bastante daño. En el caso de que toda la unidad de eslizones fuera eliminada por el hechizo, quedando únicamente el chamán, bueno, por el hechizo o por lo que fuera, pongamos que les tiran luego un proyectil mágico y los matan a todos, da igual, si la unidad desaparece con el hechicero dentro, el hechicero seguirá viéndose afectado porque la unidad en ese caso será él. Así que recordad, en cuanto podáis, huid o dispersad el hechizo. Cuando un hechizo contradice el efecto de otro, prevalece el último hechizo. Aquí os pongo esta unidad de jinetes de lobo, que un elfo oscuro le ha tirado el sometimiento de la mech para que no se mueva, pero luego en la fase de magia de los orcos y goblins les han lanzado el hechizo del Wag. Vale, pues la unidad que no podía mover, pues moverá, porque ignorará el hechizo anterior. Los hechizos que afectan a todas las miniaturas de una unidad afectan a personajes y campeones. La maldición de los años que comentábamos anteriormente, pues se tirará por todas las elfas brujas de la unidad, pero deberás tirar un dado de diferente color o tirarlo después de manera separada para la campeona. Si una unidad que está huyendo sufre la carga del enemigo gracias a un hechizo que no te permite reaccionar huyendo, lo ignora y continúa huyendo. Esto es algo que se me olvidó comentar en el vídeo de la fase de movimiento, igual, que ya quedó bien largo, pero voy a aprovechar para remarcarlo aquí. Ninguna unidad en sexta edición muere porque no pueda volver a huir. Todo el mundo puede volver a huir. Nada te va a impedir que huyas, incluso los hechizos. En este caso, estos jinetes de lobo van a cargar a estos elizones que se encuentran huyendo, pues como es un hechizo que normalmente no te dejaría huir, pero estos elizones están huyendo, pues, como dice el reglamento, vuelven a huir.
No se pueden destruir los hechizos del Yunque Rúnico ni del Arca de Almas. Esto lo aclararon en unas facs, no me voy a detener mucho en ello. Es muy sencillo. Tú tienes runas o pergaminos o incluso habilidades que permiten destruir hechizos. Pues da igual. Estas dos cosas en concreto no se consideran hechizos como tal, con lo cual son inmunes a estos efectos. No se puede utilizar la resistencia a la magia contra hechizos de área que no designen un objetivo en concreto. Esto a mí me pasó mucho en séptima edición, pero bueno, estamos hablando de sexta, lo cual voy a poner un ejemplo. Si no recuerdo mal, los golems escorpión tienen resistencia a la magia 1. Estoy hablando de memoria y se me ha olvidado confirmarlo, pero bueno, pongamos el ejemplo, aunque no lo tuvieran, resistencia a la magia 1. Y tiramos, como dicen por aquí, el cometa de Casandora, la tormenta de Cronos, el robar vida, etc. El robar vida, no recuerdo yo si les afectaba a ellos porque eran muertos. Pero bueno, da igual, tú lanzas un hechizo en un punto que a 30 centímetros haga un efecto, pues las unidades con resistencia a la magia son indiferentes en este caso, como si no la tuvieran. Como no se les designa directamente a ellos, no se cuenta con resistencia a la magia. Por otro lado, se pueden lanzar hechizos de área aun habiendo unidades trabadas, pero no se verán afectadas por ellos. Esto es un poco extraño, parece muy hecho a medida, pero bueno, es así como hay que aplicarlo. El mismo ejemplo anterior, pongamos que se tira la tormenta de Cronos, pues si estos elizones estuvieran luchando contra este golem escorpión, solamente se verían afectados los otros dos golems escorpión que hay aquí, porque este golem escorpión se encuentra en combate. La resistencia a la magia no se comparte entre unidades y personajes. Esto es una cosa que he de reconocer que yo no recordaba de sexta edición y me lo he encontrado ahora al volver a jugar. No me termina de gustar, pero bueno, es lo que hay. Si tú tienes un chamán que tiene resistencia a la magia 1, es bastante inútil, porque si le van a lanzar un proyectil mágico a sus unidades lizones, pues no vas a poder utilizar la resistencia a la magia, porque afecta los proyectiles a priori a los elizones, les hacen objetivo a ellos, no al chamán directamente. En cambio, el hechizo del saber de la muerte que designa personajes, pues sí que podría utilizar la regla de resistencia a la magia si le designa a él. De manera diferente, en cambio, si la unidad de lizones, por alguna manera, que no se me ocurre, pongamos que tienen resistencia a la magia 1 y lanzan un hechizo contra la unidad, proyectil mágico, pues sí se beneficiarían, ¿vale? Pero, poniendo el mismo ejemplo, si le lanzan al chamán el hechizo que le designa a él específicamente, por mucho que la unidad de lizones tuviera resistencia a la magia 1, pues el chamán no se beneficiaría. Un hechicero montado sobre una montura con perfil propio obtiene un resultado de 3 en una disfunción mágica, pues no se mueve y ambos perfiles sufren un impacto de fuerza 10. Esto es poco habitual, pero bueno, si sale pues puede generar la duda. Si tú tienes un hechicero montado a caballo, pues el resultado de la disfunción afecta exactamente igual, pero si tienes un hechicero montado sobre una campana gritona, pues te está diciendo que olvídate de lo de mover, directamente el vidente gris y la campana gritona sufren el impacto de fuerza 10 y listos, aparte del resto del efecto de la disfunción que tiene que ver con el lanzamiento de hechizos. Hay hechizos que parecen proyectiles mágicos, pero no lo son. Estos pueden ser usados contra objetivos que no podrían ser designados por proyectiles, y tampoco se consideran como tal de cara a posibles reglas rivales. ¿Esto qué quiere decir? Vale, hay una serie de hechizos en los diferentes saberes del juego que parecen proyectiles mágicos, pero no lo son. Por ejemplo, el padre de las espinas, que causa 2 de 6 impactos de fuerza 3, pero contra una unidad que se encuentre a 60 centímetros y dentro de la línea de visión. Pero ojo, no es un proyectil mágico, con lo cual te puedes saltar las reglas para designar los objetivos que normalmente no pueden ser designados. Ojo, eso no quiere decir que lo puedas tirar contra personajes o campeones que se encuentren dentro de una unidad porque no te está especificando que puedas hacerlo, es diferente. Esto se refiere a los típicos personajes que se ponen a cubierto al lado de las unidades de infantería o las amerratadoras. Podemos ir más allá y luego tenemos incluso el saber de la vida, que tiene dos hechizos, el señor señor del bosque y el señor de la piedra, que puedes designar incluso a miniaturas, a unidades que no ves. Puedes tener unos elfos silvanos escondidos dentro de un bosque y tirarles el señor del bosque, y tan ricamente. Pero bueno, tener en cuenta que esos hechizos son muy peligrosos y sobre todo a la hora de jugar, si tú eres el jugador que tiene que esconder a los hechiceros o las amerratadoras y tal, ten en cuenta que esos hechizos te van a hacer mucho daño y te van a comprometer la fase de magia. Y bueno, voy a acabar el vídeo haciendo unos comentarios sobre unos hechizos en concreto. Y empezamos por el saber de los cielos, que tiene el segundo sello de Amul
que yo recuerdo jugadores imperiales que me repetían el dado de problemas del cañón de salvas. Bien, pues el hechizo, aunque no lo pone de manera muy clara, realmente no te deja repetir ni dados de artillería ni dados de dispersión, te deja repetir dados de 6. Dados de 6. Esto quiere decir que si tú tiras un dado de 3, tampoco puedes repetirlo. Y por otro lado, recordaros, como hemos comentado antes, incluyendo dados de lanzamiento de hechizos. Vale, tú podrás repetir dados de lanzamiento de hechizos, pero como te decían anteriormente, como no lo especifica, con estas repeticiones tú no vas a poder evitar una disfunción mágica ni conseguir una fuerza irresistible. El segundo Slogamul es muy bueno, pero no tanto. Otro hechizo, el saber de los cielos, que daba bastantes dudas, era el cometa de Casandora. Por un lado es un hechizo que permanece en juego, pero no. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede ser dispersado por el oponente, ¿vale? Tú lanzas el cometa de Casandora y el rival lo va a poder dispersar, pero el hechicero va a poder seguir lanzando hechizos, va a poder huir, va a poder incluso morir, y el cometa de Casandora seguirá en juego entre comillas. La parte negativa de esto, yo lo he visto muchas veces, jugadores imperiales sobre todo, con cometas de Casandora, que los lanzan, al principio están muy contentos, pero el cometa no cae, se va haciendo grande, más grande, más grande, hasta que llega un punto que le va a destrozar también a él. Bien, pues el hechicero que lo ha lanzado, o el jugador que lo ha lanzado, tampoco puede elegir que se cancele el cometa de Casandora. Es decir, una vez que se lanza el cometa de Casandora, o cae, o lo dispersa el rival, o se termina la partida antes de que caiga. Una de estas tres. Ninguna más. Y por último, una cosa que me sorprendió y lo encontré gracias al reglamento anotado, que ya comenté en el otro vídeo, menos mal del reglamento anotado, nos facilita mucho la vida, porque jugar a sexta edición con todos los cambios que hubo a posteriori y tal, con los manuscritos, fax y tal, es una herramienta ideal para que llevéis a vuestras partidas. Bien, pues ahí encontré que había un error de traducción en aquella Waydarf en la que revisaron el saber de la vida, y en España, o en castellano, la señora del río, el señor del bosque y el señor de la piedra podría lanzarse a 30 centímetros de los elementos en cuestión o a 30 centímetros del hechicero que lo lanzaba, pues se trataba de un error. Realmente es o una cosa u otra. Es decir, si tú tienes el hechizo del señor del bosque y el campo de batalla no cuenta con ningún bosque, el hechizo se lanzará a 30 centímetros del hechicero. Pero ojo, que si el campo de batalla cuenta con un bosque pongamos que está en una recóndita esquina del campo de batalla, pues el hechizo durante toda la partida solo se podrá lanzar desde ese bosque, no desde el hechicero. Esto hace que con una mala traducción el saber de la vida fuera muy bueno, cuando en verdad no lo era tanto. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Ha sido un vídeo muy corto, creo que ha habido cosas muy sencillitas pero muy importantes de explicar. Y nada, nos veremos en el siguiente vídeo, que será sobre la fase de proyectiles. Ese sí que será un vídeo corto y fácil. Saludos a todos y nos vemos.